Buenas noches, colegas. ¿Me escuchan? ¿Pueden confirmarme? Buenas noches, Buenas, Inge. Se escucha y se ve buenas pantalla noches. también. Buenas noches, Ian. Ok. Buenas noches, gracias. Muy bien, vamos a comenzar esta segunda sesión. Bien, voy a presentarles, inicialmente unas diapositivas que hablan acerca de la inteligencia artificial en la educación. Pero antes vamos a ver lo que es la inteligencia artificial. Ya ustedes ayer se pasaron de forma individual y grupal también algunos conceptos, ¿no? Algunas clasificaciones y algunos aspectos de la inteligencia artificial. Pero esta vez lo vamos a hacer también de forma práctica. Ya en algunas partes van a intervenir ustedes de forma práctica. Bueno, también yo. Bien. A ver, ¿qué podríamos indicar acerca de la inteligencia artificial? ¿No? Se supone, bueno, que ya, como se ha consultado ayer, es una rama de las ciencias de la computación, decíamos, ¿verdad? Es un área, una disciplina del área de la informática, que por supuesto ha despertado un gran interés por su enorme campo de aplicación. Hemos visto que la inteligencia artificial se aplica en muchas otras áreas o disciplinas. ¿Ok? Obviamente, la búsqueda de mecanismos para comprender la inteligencia artificial y realizar modelos simulares ha motivado a muchos cientistas o científicos a elegir esta área de la investigación. Hoy en día, muchos profesionales, no solo del área de la ciencia de la computación, de la informática o de sistemas, están dedicándose a esta disciplina, sino también otros profesionales, como los matemáticos, los lingüistas, los psicólogos, los sociólogos, porque tiene que ver principalmente eh, con la persona, con el humano, ¿no? Y con todo lo que conlleva eh, esto de intentar o tratar de simular lo que la mente humana o la persona hace, ¿no? E intentar incorporar principalmente este razonamiento, este pensamiento en una máquina, ¿ok? Bueno, ¿quiénes dieron origen a la inteligencia artificial? Alan Turing fue uno de los primeros que ha desarrollado el concepto de la máquina, de la computación, y ha emitido algunos criterios acerca del desarrollo de la inteligencia artificial. Ya, bueno, fue un matemático y, bueno, de hecho fue mucho más que eso, enseguida vamos a ver. También John McCarthy, ¿sí? En 1953 ha organizado una conferencia, ¿sí? En el Dartmouth College de Estados Unidos para justamente debatir y discutir, ¿no? La posibilidad de construir máquinas inteligentes. Ya, en esta reunión, con un grupo de científicos que asistieron a esta conferencia, establecieron los primeros lineamientos de lo que se conoce como la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, eso es una primera cosa que tenemos que saber. De hecho, ya nosotros ayer hemos hecho una pequeña práctica consultando, ¿no? A este chat que trae inteligencia artificial. Uno de ellos es el ChatGPT, que muchos lo manejan. Es muy bueno, es muy excelente. Pero también es muy bueno el BART de Google, ¿verdad? Entonces, en esta parte, ¿sí? Unos minutos vamos a dedicar de forma práctica, siendo un ejercicio práctico, consultar, ¿sí? A BART sobre la biografía de Alan Turing, en principio, y hacer lo mismo de John McCarthy. Y ustedes van a ver que ahí en esa consulta nos va a dar muchísimo detalle, más que la biografía de ambos autores que dieron origen a la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, hagamos eso, por favor. Yo también voy a, por mi parte, abrir mi Google y vamos a comenzar a hacer. ¿Cómo entramos al bar de Google? Y ayer lo explicamos, pero vamos a volver a explicar en este momento. Básicamente tendrían que abrir su Google, ¿ya? Ahí está la interfaz y van a escribir acá bar, bar, Google. Bien, ahí está el primer enlace, es, lleva esta aplicación en línea.
Vamos a controlar los micrófonos. Muy bien, entonces vamos a hacer clic en bar de Google. La primera vez, si es la primera vez que están usando, obviamente les va a pedir que se sesionen, se autentifiquen con su usuario o con su cuenta de Gmail, ¿ya? Si observamos en la parte derecha ya tengo unas consultas, ¿sí? Y es normal que aparezca eso porque ya he hecho algunas consultas en esta herramienta, ¿ya? Sin embargo, si ustedes quieren empezar de cero, pueden agarrar esto, hacer clic en esos tres puntitos y eliminarlo, ¿ya? Y si no, no hay problema, lo mantienen, ¿ya? Pero una vez que han establecido una nueva conversación con esta herramienta, obviamente la tendrían que mantener. Ya enseguida vamos a explicar cuál sería la metodología para eh, tener siempre presente nuestras conversaciones respecto de un tema concreto, ¿ya? Yo voy eliminando algunos que tengo por ahí, ¿sí? No hay problema, no pasa nada. Ya, lo pueden dejar si quieren vacío y no pasa nada. Muy bien. Entonces, fíjense, acá, bueno, soy Bart, se está presentando desde tu colaborador creativo y útil. Tengo algunas limitaciones y no siempre acertaré. Ya nos está aclarando, ¿no? Pero tus comentarios me ayudarán a mejorar. Está diciendo que va a poder aprender respecto del tema que estemos tratando, siempre y cuando nosotros le proveamos datos, le proveamos información, ¿sí? Bueno, abajo dice, no tienes claro por dónde empezar, puedes probar lo siguiente. Dice, bueno, acá da dos ideas de cómo se puede empezar. Sin embargo, lo recomendable, ¿sí? Es introducir acá, nos dice introduce una petición acá. Primero un tema genérico, ¿ya? Eso es lo recomendable. Si, por ejemplo, yo quiero hablar o quiero resolver quizás un ejercicio de cálculo, por decir, entonces puedo iniciar una conversación con un tema general que sería matemática, ¿sí? Lo propio, digamos, en el área social, ustedes pueden definir un tema general, digamos, alguien que es del área médica, puede definir, por ejemplo, como un tema grande y general, medicina. Y dentro de ello puede definir o consultar la clasificación de la medicina. Y así, ¿no? Entonces, con esos datos generales iniciales, el bar de Google y aplicaciones similares van a ir asimilando y aprendiendo, ¿ya? Y más después ustedes pueden hacer consultas más concretas, más específicas, ¿sí? Esa es la forma, ¿ya? Entonces, ¿alguien tiene algún problema para llegar hasta acá? Tienen los micrófonos, pueden compartir. Creo que nadie, ¿no? Dije, buenas noches. Sí, adelante. Bueno, Veamos. ahorita lo que tenemos que hacer en este ejercicio es buscar la biografía de Alan Turing, ¿verdad? Sí, básicamente vamos a hacer eso, ¿no ve? A ver, voy a colocar acá. Sí, bien, voy a dejar de, bueno, voy a ir de esta parte. Ya, entonces, como vamos a hablar de inteligencia artificial, sí, entonces yo voy a definir antes un tema general en mi conversación. Voy a colocar, por ejemplo, si quieren, ciencias, sí, ciencias de la computación. Ya, si quieren, coloquen informática, ¿sí? Porque estamos hablando de dos personajes que están involucrados con esta ciencia, ¿sí? Aunque de hecho de inicio no es tema de interés en este momento, ¿no? Saber qué es las ciencias de la computación o la informática, ¿verdad? Bueno, ahí está conceptualizando qué es eso, no hay problema. Es justamente para que el bar de Google vaya comprendiendo, digamos, por dónde estamos empezando y a dónde vamos a llegar, ¿ya? Puedo colocar acá quizás otra pregunta. Clasificación de las ciencias de la computación. Solo como ejemplo, ¿no?
Enseguida voy a consultar la biografía de Alan Turing y John McCarthy. No olviden que estamos interactuando con una aplicación de la inteligencia artificial. ¿Ok? Miren, ahí ya me vas reportando la clasificación de la ciencia de la computación, como la computación teórica y la computación aplicada. ¿Ok? Otras clasificaciones posibles es la siguiente, dice. Disciplinas básicas, disciplinas aplicadas, y ahí habla de las técnicas, de las interdisciplinarias, etc. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, ¿sí? Voy a colocar biografía de Alan Turing. Bueno, por supuesto, esto es solo a manera de ejemplo, ¿ya? Ustedes pueden hacer lo mismo, ¿ya? Pero consultando, ¿sí? A bar de Google desde su disciplina, desde un tema concreto que ustedes conocen o quieren conocer, ¿ya? Esperamos un momentito, está procesando y ahí comienza a indicarnos quién es Alan Turing, ¿ya? Alan Turing dice fue un matemático lógico. ¿Se dan cuenta? Informático teórico. Bueno, no solo fue matemático, ¿verdad? Sino fue informático teórico, criptólogo, filósofo y biólogo teórico británico, ¿verdad? Es considerado como uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. ¿Qué les parece? ¿Ya? Alan Turing nació en Londres, Inglaterra, el 23 de junio de 1923. Bueno, esto es a manera de ejemplo, ¿no? Ustedes pueden consultar de un tema de su interés, no hay ningún problema. En 1976, Turing publicó su artículo más famoso, etcétera, ¿verdad? Y así pueden ir extrayendo, sacando información, datos. ¿Ya? Es una herramienta muy útil, este bar de Google y otros similares también. ¿Ok? Bueno, pueden también ver las otras versiones, que sin duda son muy similares, ¿sí? En algunos sí pueden cambiar. ¿Ok? Sí, entonces, esta es la parte práctica que estamos John, dije cómo se ejecutando. llamaba el otro, disculpe, John. John McCarthy, ahí está. John McCarthy. John McCarthy. Ok, gracias. ¿Ok? Bueno, a propósito, en este momento les comparto esta presentación por el chat de Zoom. Ya lo pueden tener presente en este momento. Voy a extraer el enlace y en este momento se los paso. ¿Ya? Entonces me imagino que la mayoría o todos de nosotros estamos en esta sala virtual, estamos ejecutando esta pequeña práctica. ¿Ya? Perfecto. Volviendo al bar de Google, ¿sí? Entonces decíamos que podemos ver las versiones respecto a la biografía de Alan Turing, versión 1, 2, 3, pero que también en la parte derecha, si ustedes pueden observar, ¿sí? Hay un pequeño icono, ¿sí? Con una flechita en forma circular apuntando a la derecha, que nos permite actualizar, ¿sí? O generar nuevas versiones, ¿sí? Y comienza a generar nuevas versiones. Bueno, tiene esa característica esta herramienta, ¿ok? Bueno, tendríamos que revisar si hay diferencia o variación con relación a la anterior consulta, ¿ok? Muy bien, más abajo, ¿sí? Nuevamente vamos a hacer la consulta ahora, como decíamos, de John McCarthy. Sí, de John McCarthy. Bueno, vamos acá. Biografía. Hago un enter y comienza el procedimiento. Bueno, John McCarthy dice, fue un científico informático estadounidense considerado como uno de los padres de la inteligencia artificial. Nació en Boston, Massachusetts, el 4 de septiembre de 1937. Desde su infancia, McCarthy mostró un gran interés por las matemáticas y la lógica. Y aquí va explicando, ¿no? Con fechas y todo eso. ¿Ya? Observen, McCarthy. Algunos de los aportes más importantes de John McCarthy de la inteligencia artificial son, bueno, la fundación del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Dartmouth College,
y otras cosas que está por acá abajo, ¿no? Y lo propio pueden observar, verificar una versión 2, ¿ok? Trae más información, más datos que la anterior. En una versión 3, lo propio, o muy similar al primero. Algunos de los aportes más importantes de John McCarthy a la ciencia de la computación, ¿qué son? La fundación del campo de la inteligencia artificial, la invención del lenguaje de programación Lisp, ¿sí? Es un lenguaje de programación que permite hacer o programar inteligencia artificial, ¿ya? El desarrollo de la teoría de la computación y la promoción de la investigación en inteligencia artificial. ¿Ok? Muy bien, esta es la parte práctica. ¿Sí? Ustedes me dicen si ya podemos continuar. Ok, continuemos entonces, continuemos. Me imagino que todos han hecho la práctica. No Sí, tuvieron. ya está. Sí, ya está. Perfecto, continuamos entonces. Muy bien, originalmente la inteligencia artificial se constituyó en base a conocimientos existentes en otras áreas del conocimiento. Eso es obvio, ¿no? Bueno, algunas de las principales fuentes de inspiración y conocimiento que nutrieron a esta área son las ciencias de la computación, en principio la filosofía, la lingüística, las matemáticas y la psicología y otras áreas de conocimiento. ¿Ok? Bueno, desde su origen, la IA tuvo que lidiar con el conflicto de que no existía o no existe aún, ¿sí? Eh, Hasta la actualidad una definición clara y única de la inteligencia artificial. ¿Sí? Vamos a ver enseguida cómo han ido cambiando las definiciones o las conceptualizaciones de la inteligencia artificial, ¿no? Como dice ahí en la presentación, así como la psicología ha identificado diferentes tipos de inteligencia humana, la emocional, la interpersonal, musical, lingüística, kinestésica especial. También, ¿no? Las distintas definiciones de la inteligencia artificial hacen énfasis en diferentes aspectos, aunque existen similitudes entre ellos. En la literatura de ayer vimos, ¿sí? Algunos conceptos, ya, vamos, algunas definiciones, algunos conceptos de la inteligencia artificial. En 1992, por ejemplo, ahí Winston dice estudio, ¿qué es estudio de la computación que observa que una máquina sea capaz de percibir, razonar y actuar? Es una definición. Minsky en 1968 dice ciencia de la obtención de máquinas que logren hacer cosas que requerirían, dice, inteligencia si las hicieran los humanos. Más abajo, nuevos esfuerzos excitantes, dice que logre que la computadora piense máquinas con mentes en el sentido complejo y literal. Bueno, ¿qué más? Rama de la ciencia computacional preocupada por la automatización de la conducta inteligente. Lo último, máquina inteligente es la que realiza el proceso de analizar, organizar y convertir los datos en conocimiento. Datos en conocimiento. Donde el conocimiento del sistema es información estructurada, adquirida y aplicada. Ya enseguida va a ver un video que habla de cómo se compone, se estructura toda aquella información que entra en forma de texto o en algún formato internamente dentro de una máquina. Por supuesto que son ceros y unos. Y aplicada, dice, para reducir la ignorancia o la incertidumbre, dice, sobre una tarea específica a realizar por esta. Y ahí están los autores y el año. Otro ejercicio práctico. Bueno, consultemos a Bart sobre definiciones de inteligencia artificial sobre autores contemporáneos. Ustedes han visto, son definiciones de años atrás, muchos años atrás. Pero ¿qué dicen los autores contemporáneos? Ya, 2003, 2002, 2001, 2000, antes de la pandemia, etc. Es otro ejercicio. Muy bien, entonces, nuevamente pueden abrir su prompt de Bard de Google para realizar esta práctica.
Ya, entonces, como estamos hablando de inteligencia artificial, ¿Puede mostrar de nuevo la presentación, Minero, para... No se ve para escribir. claro que sí, ahí está. Les he compartido también el chat, lo pueden abrir haciendo un clic. Ahí está. Muy bien. Bueno, asumiendo que Bart, ¿no? Que Bart es un personaje, es una persona, ¿sí? Le vamos a hablar, ¿sí? Le vamos a escribir muy amablemente, ¿ya? Le vamos a decir, estimado, pueden ver la pantalla, ¿no? Le vamos a decir, estimado Bart, Sí, se ve. por favor, ¿qué le decimos? A ver acá. Describa, vamos a decir, describa definiciones, ¿ya? De la inteligencia artificial según autores contemporáneos, ¿ya? Le dan un enter y comienza el procedimiento. A ver, veamos qué nos responde. Vale. Claro que sí, con gusto, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de conversarle de una manera muy amable, ¿no? Dice, la inteligencia artificial es un campo de la informática que se ocupa de la creación de agentes inteligentes, nos conceptualiza un poquito, que son sistemas que pueden percibir su entorno, interesante, y tomar acciones para lograr sus objetivos. Los autores contemporáneos definen la inteligencia artificial de diferentes maneras, pero en general coinciden en que se trata de un campo complejo que abarca una amplia gama de temas y enfoques. ¿Okay? Interesantes datos nos está proporcionando Bart. Algunas definiciones de la inteligencia artificial según autores contemporáneos son, miren, acá están. ¿Ya? De hecho, también está acá John McCarthy, miren, como el padre de la IA, ¿no? ¿Okay? Bien, pueden ver también la versión 2. Aquí dice, claro que sí, la inteligencia artificial es un campo de la informática que se ocupa de crear sistemas que pueden pensar y actuar de forma similar a los humanos. ¿Qué les parece? Los autores contemporáneos han propuesto una variedad de definiciones de la IA, pero la mayoría de ellas coinciden en que la IA se trata de la creación de sistemas que pueden resolver problemas, tomar decisiones, aprender a adaptarse. ¿Sí? Ahí están las tres cosas que pueden hacer los sistemas con inteligencia artificial. A continuación, se presentan algunas definiciones de la IA según autores contemporáneos. ¿Ok? Miren, nuevamente aparece acá John McCarthy. ¿Sí? Bueno, fíjense, no lo obvia, ¿no? Lo toma en cuenta John McCarthy. Quizás en la siguiente, bueno, también Alan Turing vuelve a aparecer, miren acá. ¿Sí? Joshua Bengio y el otro es, ¿dónde está? Stuart Russell. Bueno, estos son muy contemporáneos, ¿sí? Estos dos autores. ¿Qué dicen? La inteligencia artificial es la ciencia y la ingeniería de crear agentes inteligentes que son sistemas que perciben su entorno y toman acciones para lograr sus objetivos. Muy bien, veamos la versión 3. Un poco diferente, pero ahí está. Y nuevamente es John McCarthy, no aparece acá Alan Turing, sí aparece Stuart Russell y Peter Norvig. ¿Ya? Excelente. Entonces, este es un ejemplo práctico de cómo ustedes pueden hacer consultas desde su formación, desde su disciplina. ¿Ya? Es la idea principalmente.
¿Ok? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, abrir una nueva conversación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la metodología que dijimos? O sea, abrir una conversación con un tema grande, con un tema general. Ustedes observen en la parte superior izquierda, hay un icono hay un icono o un enlace que dice nueva conversación. ¿Ya? Pues lo dejan tal cual esta conversación, porque seguramente van a volver y es normal. Y ahí no es conveniente, digamos, que lo eliminen, porque siempre hay la posibilidad de que vuelvan a consultar otros datos, a conversar sobre el mismo tema con VAR. ¿Ya? Ahí está. Entonces vamos a hacer una nueva conversación. Ahora quiero, digamos, tocar otro tema, que no sea ciencia de la computación, que no sea inteligencia artificial. Una nueva conversación y se me abre acá una nueva posibilidad. Si observamos, eh, se coloca en modo inactivo, nueva conversación, obviamente porque en este momento, al introducir acá la petición, en esta parte, se va a generar esa conversación. ¿Ya? Esa es la característica que tiene BART. Similar al ChatGPT, ¿verdad? Y yo lo he usado mucho en ChatGPT. Bueno, de hecho, bueno, ha colapsado el ChatGPT. Ya, por eso me pasó acá, al bar de Google. Bien, entonces voy a colocar matemática, por favor. Hago un enter, tema general, y a partir de ello puedo ya comenzar a hacer consultas, conversaciones en temas más concretos, más específicos. Ya, entonces adoptemos esta metodología. Ahí está, la matemática, dice, etcétera. Bueno, está en otro idioma, vamos a hacer clic derecho, traducir, y lo traduce al español. ¿Ok? Miren, ¿qué es la matemática? La matemática se puede dividir en varios campos que incluyen la aritmética, el álgebra, la geografía, teoría de números, análisis matemático, probabilidad estadística, etc. Ya, entonces ustedes desde su disciplina, por favor, hagan lo propio. ¿Ya? Les voy a dar unos 5 minutitos, o quizás un poquito más, para que un poquito practiquen. ¿Están de acuerdo? Listo, oye, listo. Ok, adelante. Cualquier consulta, estamos acá en el Zoom. Gracias, Inge. Inge, sobre cualquier tema. Sí, ustedes planteen el tema de su interés, pero empecemos por metodología, por algo genérico. ¿Qué formación tiene usted, Lice? Abogada. Puede colocar en su prompt derecho, por ejemplo. ¿Verdad? Muy bien, entonces haría nueva conversación. Medicina veterinaria. O, por ejemplo, ciencias jurídicas, puede ser. Ciencias como tema grande, ¿verdad? Como tema genérico, ciencias jurídicas. Bueno, Le hice una consulta, este bar de Google, ¿tiene alguna app para celulares o está en Google nomás así? para ser honesto, yo no lo he buscado para celulares, solamente Yo para... te Se puede en celular, Lisa. Se Sí, puede, se claro. puede en celular. En Telegram, El Perfecto. celular ahorita. en Telegram hay como un usuario, es Lucía. Si buscan ahí y es igual, puedes Ok, preguntar y gracias salir. por compartir. Muy bien. Ahí está, miren, entonces se ha abierto una nueva conversión con ciencias jurídicas. Entonces, a partir de esto yo puedo hacer consultas más concretas. ¿Eh? Diferencian entre derecho y ciencias jurídicas, etcétera, ¿no? Bueno, pueden ver otras versiones. Y entonces hagamos un poco de práctica de esto. Es la idea, ¿verdad? Porque al principio hemos indicado eso, ¿no? El día de ayer, que vamos a desarrollar la parte teórica, pero también la parte práctica. Perfecto. Inge, disculpe la consulta, en el caso de que nos aparezca en otro idioma, Muy bien. Simplemente hacen clic derecho y le van a dar la opción de traducir.
¿ya? Y lo va a traducir al español. Bueno, si quieren pantalla más grande, pueden hacer clic en este icono. Se va a ocultar ese menú de la parte izquierda. Si vuelven a hacer clic, va a aparecer. Ah, bueno, no les indiqué. Estamos en la versión 1, pero también, miren, pueden escuchar, ¿sí? Esta respuesta. Las ciencias jurídicas, también denominadas ciencias del derecho, son aquellas que realizan el complejo y constante estudio del ordenamiento jurídico y su aplicación en la sociedad. El objeto de estudio de las ciencias jurídicas es el derecho, entendido como un fenómeno social que regula las relaciones entre los individuos y la sociedad. El derecho se manifiesta de diversas formas, como normas, instituciones, procesos y prácticas, y las ciencias jurídicas buscan comprender y explicar estas manifestaciones. Las ciencias jurídicas se dividen en dos grandes ramas: la dogmática jurídica, que se ocupa del estudio del derecho positivo, es decir, del derecho vigente en un determinado momento y lugar. La dogmática jurídica se ocupa de la interpretación, sistematización y aplicación del derecho positivo. La filosofía del derecho, que se ocupa del... Perfecto. ¿Ya? Entonces hay esa posibilidad también, ¿no? De escuchar. ¿Cómo hizo eso, Lice? Oh, perdón. Allí, miren, en la parte superior derecha, ¿sí? Se encuentra un iconito de un pequeño parlantito. Lo voy a resaltar. Aquí, miren, en esa parte. Entonces hace clic ahí y va a comenzar a leer el texto que está ahí en nuestra salida. ¿Lo encontró? Sí, sí. Perfecto. Nutrientes necesarios para su supervivencia. Los nutrientes... Muy bien, colegas. ¿Alguien quiere compartir su experiencia con Bar de Google acerca del tema que ha consultado? Yo dije, métale. Sí, yo. Adelante, Neder. Luego, doctor José Antonio. ¿Cómo lo comparto? Abajo está el icono que dice compartir pantalla. Ah, sí, sí. Ahí está. Excelente, se mira bien. Por ejemplo, yo, en base a mi materia, en base a mi carrera, he solicitado alimentación, especialidades en veterinaria y en la medicina veterinaria. Okay. Entonces, por eso estaba mirando ahorita el icono del parlante, el cual usted mencionó. Entonces sale perfecto. El alimento es todo aquello que los animales consumen para obtener los nutrientes necesarios para su supervivencia. Los nutrientes son sustancias que el cuerpo necesita para realizar sus funciones vitales, como crecer, desarrollarse. Le hago una pregunta. ¿Qué le parece los datos, la información que le proporciona? ¿Son acertados, son precisos, son correctos según sus conocimientos? No, 6 años que llevo en la materia son excelentes. Son excelentes. No sabía que había esto. Ok, entonces esto le puede ayudar quizás en preparar sus contenidos de una forma rápida, ¿no? Claro, me va a servir para preparar el contenido y para preparar mi texto guía, más que todo. Hay algunos contenidos que tengo, ¿no? Que son 14 contenidos tengo yo en un semestre. Entonces sería Me excelente. parece excelente eso. Ok, muchas gracias. A ver, quería compartirnos, Sí, doctor Antonio. Lice, una preguntita. ¿A esto se le puede colocar el formato APA? Porque ahí abajo saca de Wikipedia, de Google Drive y algo así, estaba leyendo. ¿Hay una forma de darle respaldo, digamos? A ver, Buena pregunta. consultemos y a ver qué responde el bar de Google. Consultemos y qué responde el bar de Google. Ya, ahora, en ChatGPT sí, es excelente, nos da en norma APA, ¿sí? Nos los reporta normal. A ver, ingeniero Alex, está levantando la mano adelante, por favor. Buenas noches. Comparto. No le escuchamos, ingeniero. Ah, perfecto, ya, adelante. Bueno, yo
Estoy a cargo de la asignatura álgebra lineal o álgebra 2 y hice prueba con ecuaciones. Sistema de ecuaciones lineales es un tema Excelente. de la asignatura, entonces probé con una ecuación, aquí se ve, una ecuación, Sí, sí. resuelve paso a paso, te entrega el solucionario, la solución x igual a 2, y está correcto. Muy bien. Y aquí lo prueba y todo así, ¿no? Volví a preguntarle para un sistema de ecuaciones de Ya. dos, De dos variables. de dos Excelente. variables funciones. Tenemos x y de igual forma resuelve. Muy bien. Y le hice otra pregunta. A ver. Por el método de esta ecuación de acá, que resuelva por el método de eliminación de Gauss-Jordan, ¿no? Wow. Y lo resuelve primero por cualquier método, así tal como está. Y luego Ya. le pregunté por el método de Gauss acá, que es el método, digamos, genérico para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Realmente se estudia este método. Le pregunté por el método de Gauss-Jordan, no lo conocía. Entonces le pregunté por el método de Gauss, sí lo resuelve. Aquí está, aplica el método de Gauss, eliminación de operaciones elementales, Ya. aplica y encuentra, ¿no? Este es el resultado del método de Gauss. Después va resolviendo para cada uno sistemas simplificados y encuentra la solución, ¿no? Encuentra la solución. Está aplicando, he probado y satisface todas las tres ecuaciones planteadas. Muy bien. Puedes compartir esta aplicación que se le puede dar a álgebra lineal. Entonces, ¿qué le parece? ¿Es recomendable hacer uso de este tipo de aplicaciones? Cambia, ¿no? El paradigma de enseñar, ¿no? O sea, Así ya es, así las es. máquinas, o sea, la enseñanza ya no debemos enfocarnos mucho al procedimiento, sino a que sean herramientas que apoyan a la resolución de un problema. Porque antes se enseñaba el procedimiento y tenían que saber el procedimiento los estudiantes, porque no había otra herramienta que podía realizar esta. Entonces, ahora ya hay. Entonces, esto genera una pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos que enseñar? Entonces, tenemos que enseñarles a resolver un problema utilizando estas herramientas. Así es. Ok, Inge, muchas gracias por compartir su experiencia con Bar de Google. Me parece muy interesante. Ahora, Ento- ya, a ver, doctor José Antonio, por favor, está esperándonos, levantando la mano. Adelante. Gracias, Inge. Voy a compartir mi... Yo hice una pregunta, ¿no? Le hice una pregunta sobre el área que soy de medicina, ¿no? Y por supuesto, en cada una de las versiones muy amplio lo que habla de medicina y sobre todo de dónde los recopila, ¿no? Toda la información. Posterior a eso hice otra pregunta que tiene que ver con mi especialidad, que es obstetricia y ginecología, donde, bueno, prácticamente los conceptos, la relación que debe existir entre otras especialidades y todo lo demás, muy interesante, ¿no? En la parte de la salud sobre todo, ¿no? Muy bien, muy bien. Excelente. A ver, hagamos una cosa, doctor. No lo descomparta. Le Ya, preguntemos, estimado Bart, escriba, a ver, estimado Bart, ya, por favor, seamos amables, por favor, eh, haga 3 cuestionarios de evaluación. Haga 3 preguntas mejor, no cuestionarios, 3 preguntas de evaluación, 3 preguntas de evaluación sobre la pediatría y obstetricia para un estudiante, de la carrera de medicina. Un poco más concreto, ¿verdad? Entonces, fíjense, hace mucho como ustedes planteen las preguntas, o sea, provean de los datos y de la información. En función a eso, les va a dar las respuestas también más concretas o específicas. Por favor, puede leer. sí, Inge.
De acuerdo, aquí hay 3 preguntas de evaluación sobre la pediatría y la obstetricia para un estudiante de la carrera de medicina. La primera, ¿cuál es el índice de masa corporal IMC adecuada para un niño de 12 años? ¿Ya? Y, por supuesto, esta pregunta evalúa el conocimiento del estudiante sobre el crecimiento y desarrollo normal de los niños. El índice de masa corporal es un indicador del peso en relación con la altura y es una herramienta importante para evaluar el riesgo de obesidad y otras enfermedades crónicas. Otra pregunta dice, ¿cuáles son las principales causas de la mortalidad neonatal en los países en desarrollo? Esta pregunta evalúa el conocimiento de estudiantes sobre los problemas de salud más comunes en los recién nacidos. La mortalidad neonatal es la muerte de un niño que ocurre antes de las 28 semanas de edad. Las principales causas de la mortalidad neonatal en los países en desarrollo son las infecciones, la prematuridad y el bajo peso al nacer. Y la última pregunta dice, ¿cuáles son las indicaciones para el uso de forceps durante el parto? Esta pregunta evalúa el conocimiento del estudiante sobre el parto vaginal. Los forceps son un instrumento quirúrgico que se utiliza para ayudar a extraer al bebé durante el parto vaginal. Las indicaciones para el uso de forceps incluyen la presentación de nalgas o de cara, sufrimiento fetal, la falta de progreso del parto. Si nosotros vamos a otras versiones, por supuesto, debe haber otras preguntas. Miren, en la versión 2 nos sale otra pregunta. Mire, dice, una niña de 12 años presenta menorrea primaria. ¿Cuáles son las causas más probables de este Muy bien. trastorno? En la versión 3, de igual manera, otras preguntas nos salen. ¿Cuál es la diferencia entre placenta previa y placenta ácreta? Una herramienta muy práctica, muy buena en cuestión de prácticamente segundos. Usted tiene una evaluación, tiene varias opciones para que pueda plantear cualquier tipo de pregunta y por supuesto las respuestas, ¿no? Muy bien, doctor. Entonces, fíjese, se abren nuestras posibilidades, ¿no? Para nosotros como Sí. docentes. Sobre el punto, Inge, sobre el punto. ¿Me Adelante, permite? doctor Marcelo, le escuchamos. Sí, solamente aquí bibliografía trae, ¿no? La pregunta. Perdón, no logré escucharlo bien. ¿Puedes repetirnos? La bibliografía donde se pregunta, porque uno tiene un artículo. Bueno, alguien puede aclararme, lo escucho Sí, sí. entrecortado. Lo que el doctor Marcelo dice, Inge, es que lo único que no sale aquí cuando uno realiza la pregunta para hacer el cuestionario, las preguntas correspondientes, no sale la bibliografía de dónde se toma, como las preguntas que hicimos específicamente, que es por decirte qué es la medicina, de dónde lo extrajo, o específicamente la especialidad. Eso es lo que el doctor Marcelo está Perfecto. manifestando, Hay ¿no? otras herramientas, ya, hay otras herramientas para hacer justamente, ya. En las siguientes sesiones vamos a ver esas herramientas, ¿sí? Que nos permiten agregar los autores, las referencias y todo eso. Por supuesto que hay. Fíjense, ChatGPT, tanto Bar de Google, tiene esas limitaciones, ¿no? Seguramente si compramos la versión de paga, obviamente tiene mayores ventajas, pero tengamos un poco de paciencia, vamos a ver algunas herramientas que sí también nos permiten es hacer las citaciones y hacer las referencias bibliográficas. ¿Ok? Vamos a ver. Sí. Dejo de compartir la pantalla. Perdón, ¿alguien más quiere compartir? No, quería hacer una consulta. Adelante, dicen. No sé si tal vez más adelante o no sé si está dentro de su programa o tal vez usted sepa de alguna aplicación que nos sirva para interpretar los datos en una investigación, por ejemplo, que yo haga mi cuestionario o haga entrevista y lo pueda ingresar y me pueda, bueno, ayudar con interpretar los datos. Eso, dicen, gracias. Ok, dicen, gracias por la pregunta. Por supuesto que hay, ¿sí? Se les va, por lo menos, si no lo vamos a ver, se les va a indicar cuáles son las herramientas que nos permiten analizar e interpretar. Pues en realidad nos ayudan a analizar e interpretar. ¿Sí? No lo van a hacer como nosotros, ¿ya? Pero sí ayudan a analizar e interpretar. Vamos a ver, de hecho, que hay. ¿Ok?
Muy bien. Bueno, Gracias. vamos a continuar. ¿O alguien más quiere dar su experiencia, mostrar su experiencia? Licen, solo sobre el punto de lo que mencionaba el doctor José Luis, creo que él quiso decir también datos cualitativos, ¿no? Porque él es abogado, no cuantitativo, ¿no? Sabemos que hay para Excel, ¿no? Y te va a arrojar sin números también de análisis de datos cualitativo, pero cuantitativo, digo, pero creo que él se refiere a datos cualitativos, ¿no Correcto, es cierto, correcto, doctor? correcto, correcto. Muy bien. Se cortó por un... Ingeniero, A ver, disculpe, mire, a mí yo he ido indagando sobre la ley 348 que estaba trabajando, cómo me podía ayudar en preguntas. Y me han salido con fuente, cómo puedo, digamos, aplicar más preguntas con esta fuente que me ha mandado de... Sale las fuentes, cómo, digamos, le vamos a preguntar de dónde está sacando las fuentes de preguntas y todo eso le sale. a ver, Interesante. compártanos, por favor, doctora. Compártanos, queremos ver eso. Ya, un ratito, por favor. Le voy a sacar foto ya, lo voy a mandar al WhatsApp, por favor. Inge, Ok, no hay problema. ya. Muy bien. Bien, vamos a continuar. Bien, hay una gran clasificación de la inteligencia artificial. Sin embargo, hay varias maneras, ¿no? Según diferentes criterios. Podemos clasificar la inteligencia artificial según la funcionalidad, según sus capacidades o las capacidades, según el enfoque y según el área de aplicación, básicamente. Muy bien, según la funcionalidad, la inteligencia artificial se puede clasificar en dos. Aquella considerada como la inteligencia estrecha y aquella considerada como la inteligencia general. Bueno, la inteligencia estrecha se centra en crear sistemas que pueden realizar tareas específicas o concretas de manera inteligente. Por ejemplo, ¿no? Los sistemas de reconocimiento facial, los asistentes virtuales son ejemplos de inteligencia artificial. Y aquellas aplicaciones que también, por ejemplo, permiten jugar ajedrez, ¿sí? Son sistemas que hacen algo concreto, algo específico, ¿ya? Sin embargo, las aplicaciones, o mejor dicho, sí, la clasificación de los sistemas con inteligencia general se centra en crear sistemas que pueden realizar cualquier tarea intelectual, ¿sí? Que un ser humano puede realizar. La IA general aún, por supuesto, está en desarrollo. Ya como hemos visto algunos videos, esos robots que hablan, que caminan, todavía con muchas limitaciones, ¿verdad? Que perciben y todo eso, pero tienen el potencial de revolucionar muchos aspectos de nuestra vida. ¿Ok? Esa es una forma de clasificación de la IA según funcionalidad, ¿ya? Inteligencia estrecha, concreto, específica y la inteligencia general. Bueno, hay otra clasificación también según las capacidades. Está la inteligencia reactiva, ¿sí? Que es la capacidad de un agente para responder de manera apropiada a su entorno. Bueno, dentro de ello están los robots que pueden esquivar obstáculos, etcétera, ¿no? Está la memoria limitada, ¿sí? Que es la capacidad de un agente para recordar información sobre su entorno y utilizarla para tomar decisiones. Los famosos chatbots, ¿sí? Tal cual estamos usando el bar de Google, uno de ellos, ¿sí? Que pueden mantener una conversación con un usuario. Es un ejemplo de inteligencia con memoria limitada, ¿ya? Luego está la teoría de la mente, es la capacidad de un agente para comprender los pensamientos y sentimientos de otros agentes. Por ejemplo, un robot que puede cooperar con otros robots. Es un ejemplo de inteligencia con teoría de la mente. Luego tenemos dentro de esta clasificación la autoconciencia. ¿Qué les parece? Es la capacidad de un agente de ser consciente de sí mismo y de su entorno. La autoconciencia, dice la diapositiva, es una capacidad que los humanos tienen, pero que aún no se ha logrado
en las máquinas. Bien, ¿qué más tenemos en cuanto a clasificación? Tenemos este otro según el enfoque, ¿no? La inteligencia artificial simbólica y la inteligencia artificial subsimbólica. La primera utiliza símbolos y reglas lógicas para representar y manipular información. La subsimbólica, que es actual y de tendencia, utiliza redes neuronales y otros enfoques de aprendizaje automático para representar y manipular información. Hay una más, sí. Según el área de aplicación, por supuesto, está la robótica, está la visión artificial, el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y los juegos, ¿ya? Entonces, estas son solo algunas de las muchas formas en que se pueden clasificar a la inteligencia artificial. Como ya hemos visto en la parte teórica también en los videos, está en constante evolución, ¿no? Y por supuesto, puede cambiar e incrementar según vaya desarrollándose la inteligencia artificial y vaya avanzando también la tecnología. ¿Ok? Tenemos otra pequeña práctica, ¿sí? Después de esto viene. Bueno, la inteligencia artificial en la educación. Bueno, ya entrando en tema más concreto de lo que nos compete a nosotros como docentes, ya la inteligencia artificial tiene el potencial, obviamente, de transformar la educación de muchas maneras. Ya lo han comentado ustedes, estamos entrando a una nueva forma de aprender y de enseñar y con nuevos paradigmas como estas. Sí, los sistemas de inteligencia artificial pueden utilizarse para personalizar el aprendizaje, permiten retroalimentación en tiempo real y crear experiencias de aprendizaje más atractivas e interactivas. ¿Ya? Lo que pasa es que quizás en este momento todavía no lo estamos percibiendo, o sea, más claramente porque muchos de estos sistemas que vienen con inteligencia artificial aún están en desarrollo, ¿ya? Muchos de ellos son versión beta o si tienen una versión quizás avanzada, todavía no son accesibles, ¿verdad? Hay que costearse, hay que pagar, ¿verdad? Sí. Entonces, pero yo creo que en el tiempo sí van a comenzar a liberarse y va a ser ya muy común y natural, digamos, hacer uso de este tipo de aplicaciones que nos permitan facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Bueno, tenemos acá un nuevo ejercicio práctico, ¿ya? Bueno, de hecho ya lo hemos hecho también, ¿no? Tendríamos que haber iniciado, ya lo hemos iniciado, una nueva conversación con Bart sobre nuestro tema de interés y comenzar a plantear problemas, preguntas, ¿sí? Con relación a la temática iniciada en la conversación. Ya, bueno, si están de acuerdo, ¿sí? Podemos quizás también, aprovechando que el tiempo ahí todavía, vamos a practicar un poco, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a interactuar. ¿Algún voluntario? Yo voy a proponerles unas preguntas a su conversación. A ver, ¿quién está levantado? Doctor Marcelo, adelante, por favor. Compártanos su pantalla. Doctor Marcelo, ¿puede compartir su A pantalla? ver si puedo, a ver, puedo compartir de celular, ¿ya? A Voy a ver, intentar. vamos. Sí, por favor. Creo que no da Inge de aquí. Superposición me sale. No hay problema, otro compañero puede compartir desde escritorio. Perfecto. Gracias, doctor. Sí, a veces es muy complicado el celular. Sí, ¿Algún otro superposición, compañero? me dice Zoom más bar, más. Sí, quizás por la incompatibilidad, ¿no? Usted está haciendo una aplicación de Exactamente. Android y esta herramienta es una aplicación web, ¿no? Sí. Es posible por eso, que no se puede. ¿Nadie? ¿Alguien quiere compartir? La palabra.
Adelante, Luis Luis, escuchamos. Gracias, Inge. Ya han compartido, creo, ¿no? Sí, está compartido. Ahora compártanos sus consultas al bar de Google. Le vamos con No, las he preguntas. estado, buenas noches, ingeniero, he estado yo, todo bueno, hoy día, bueno, y todo este tiempo último, en realidad, he venido practicando, ¿no? Con el tema de inteligencia artificial, con el chat GPT, el chat PDF y otras que he encontrado. Y yo en mi computadora tengo uno que utilizo, el que se llama Mónica, y Ya, que esta herramienta tiene ahí el chat GPT, es como un Simbalú, hace con un montón de herramientas, ¿no? De inteligencia artificial que se puede utilizar, ¿no? Yo quiero compartir, mire, yo como trabajo con la parte audiovisual, el, para mí es muy útil, por ejemplo, en el tema de la elaboración de guiones. Estoy compartiendo ahorita, mire, este, aquí está Mónica, ya, y hoy estuve viendo, por ejemplo, desde ayer, estos videos sobre inteligencia artificial. Y una de las ok, particularidades es que esta inteligencia lo resume ya de manera redactada lo que se explica en el video de YouTube, ¿no? Por ejemplo, dice, el video discute las tres etapas de la inteligencia artificial: la inteligencia artificial estrecha o ANI, la inteligencia que usted estaba mencionando, ingeniero, la inteligencia artificial general, y la así es. AGI o la superinteligencia artificial, así, ¿no? Y así, mire, de manera ya descrita, de manera escrita, Textual. lo resume, textual en realidad, ¿no? Y eso nos puede ayudar, ¿no? al estudiante y a quienes requieran de este servicio en realidad, ¿no? De estas opciones. Y así, ¿no? Hay una serie de herramientas que se puede utilizar. Incluso hay las que se puede elaborar, ya se hablaba, ¿no? En su momento, en clase anterior, las diapositivas con una mejor calidad, de manera más interactiva, y creo que sin duda ha llegado para revolucionar, ¿no? Así es. En diferentes campos, ¿no? La inteligencia artificial, aunque hay una serie de opiniones, de detractores, digamos así, pero que también se necesita ser analizada, ¿no? Incluso Elon Musk, que es uno de los eh, conocidos a nivel mundial, uno de los personajes más ricos, cuestiona a la inteligencia artificial, pero sin embargo ya ha anunciado que el departamento, una instancia en Estados Unidos que tiene que ver con la parte de la salud de la medicina, ya le autorizó para que implante chips y haga el experimento ya en humanos con unos chips para que las personas que tienen alguna deficiencia neurológica, parapléjica, ya puedan solamente con la mirada poder ya, mover su cuerpo, ¿no? O sea, son unos experimentos que se están dando y es a través de la inteligencia artificial. Y es que eso hace unos 2 días se ha anunciado a nivel mundial, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial llegó para revolucionar nuestras vidas. Lo mismo que ha ocurrido hace años con el automóvil que caminaba 100 metros y ahí y algunos apoyaban ese proceso, otros estaban en contra. Lo mismo que ha sucedido con el Internet y ahora con la inteligencia artificial. Yo creo que se va a llegar muy lejos con la inteligencia artificial. Esa sería mi intervención, ingeniero. Muchas gracias, licenciado. Realmente usted ya está avanzando mucho, ¿no? Y eso es bueno porque como docentes es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, revisar, consultar, ver qué otras herramientas hay y lo que nos está compartiendo está muy excelente, ¿no? Sin duda, ¿no? Llevar de un video a un texto, bueno, es un gran trabajo, ¿no? Tendríamos que mirar todo el video, comenzar a resumir de la manera convencional, ¿no? Pero si hay una aplicación que me hace eso, excelente, ¿no? Se supone que en ese sentido podemos ser productivos, ¿no? Además que mirando el video uno daña la vista, ¿no? ¿No? Muy bien, muchas gracias, Licen, por compartir. ¿Alguien más quiere compartir ya para ir avanzando y continuando? Tenemos más práctica, de hecho. Adelante, Inge Alex, ¿te escuchamos? No, comentar, ¿no? Es sobre qué es la inteligencia artificial. Licenciado Valderrama mostró una aplicación de la inteligencia artificial. Nos estamos, creo, encerrando mucho en lo que es el chat, ¿no? El chat es una charla, ¿no? Traducido al castellano,
Entonces, es una aplicación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial abarca más, ¿no? Por ejemplo, la aplicación que utilizó el, el licenciado Valderrama es una aplicación, ¿no? Un problema que puede ser resuelto por un humano, pero como hasta ahora estamos usando inteligencia artificial, lo está haciendo una máquina. Está resumiendo un video y nos está mostrando un texto, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es amplio, ¿no? En este momento yo creo que estamos estudiando una parte de las aplicaciones de la inteligencia artificial, que son las aplicaciones chat, ¿no? Las charlas. Preguntar a una persona que sabe mucho para que responda algunas preguntas que necesitamos resolver, ¿no? Creo que ese punto tenemos que ir viéndolo, bueno, tal vez según la conclusión que estoy llegando, ¿no? Ok, así es. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver un video ya en este momento. Les compartiremos de ti, por favor. Bueno, que habla obviamente acerca de la inteligencia artificial y de cómo está cambiando nuestro mundo. Ya, voy a compartir enseguida. Me aguardan, por favor. Personas. ¿Pueden ver en pantalla el video? Sí. Sí, Prendamos. Sí, ingeniero. Sí, Sí, ya se ve. Ok, comenzamos a ver entonces. Unos minutos. Hola, soy Cristina Aranda, soy cofundadora de Mujeres T, de Niconion y de Spain y Aragón. Y soy de formación lingüista, doctora en lingüística, filóloga y me dedico a la tecnología. Y claro, diréis, ¿y qué hace una chica como tú, una lingüista como tú, trabajando en un sector como este, como la tecnología? Pues ahora lo vamos a ver. Así que, ¿quién quiere formularme alguna pregunta? Hola Cristina, tú que eres un referente en el mundo de la tecnología, ¿cómo explicarías a alguien como mi madre, por ejemplo, que no tiene absolutamente ni idea, qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues la inteligencia artificial consiste, hay muchas definiciones, pero la mayoría coinciden, en que es dotar de funciones cognitivas a una máquina, funciones cognitivas semejantes a la de las personas, como el cómputo matemático, la lógica lingüística, etc. Y para ello necesitamos datos. Datos es la materia prima. Esto es como para una paella que se necesita, el arroz, ¿no? Pues para hacer inteligencia artificial necesitamos datos. Y entonces con esos datos ya entrenamos a la máquina para determinadas funciones. O bien para robotizar un proceso, o pues imaginemos en la industria de los automóviles, ¿no? Haciendo toda la producción en cadena, o predecir ya sea pues una rotura de un componente en la industria o predecir cuándo me van a consumir determinado producto, automatizar un proceso, ¿no? Pues resumir cosas, ¿no? Resumir información y todo lo que eso conlleva. O también pues hacer predicciones o personalizaciones en todas estas plataformas de entretenimiento, ¿no? Que nos van diciendo que, por cierto, si tenéis tiempo y conocimiento, determinadas plataformas os dan $1 millón si le mejoráis el algoritmo de recomendación. Ahí lo dejo. Entonces ya tenemos funcionalidades, pero ¿qué tipos de inteligencia artificiales existen? Hay dos tipos, según Russell y Norvig, que son dos referentes en la inteligencia artificial. Hay una inteligencia artificial que es persona-máquina, que son sistemas que actúan y piensan como las personas. Y máquina-máquina. Pues pensemos en un coche autónomo donde 7 ordenadores a bordo se están comunicando entre estos ordenadores, se comparten información y toman decisiones. Entonces ya lo tenemos. Ahora bien, hemos dicho que hacen funciones, hacen tareas. Según la tarea que haga la inteligencia artificial, hablamos de diferentes tipos de inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial estrecha, que solamente hace una tarea concreta. Hoy solamente juega la inteligencia artificial, la entrenamos para jugar
al ajedrez. ¿Sabrá jugar al guiñote? No, sabe jugar solo al ajedrez. Si le hemos entrenado para leer o extraer la información de la factura, ¿sabrá luego cantarte una chirigota? No, porque le hemos entrenado solamente para extraer la información de una factura. Eso es la inteligencia artificial estrecha. La siguiente inteligencia artificial, la que se llama inteligencia artificial general. Pues se procesa de forma multimodal. No sé si habéis visto la película Her, donde un chaval se compra una inteligencia artificial y se acaba enamorando, multidispositivos se acaba enamorando de esa inteligencia artificial. No voy a hacer spoiler, ¿no? Pero es muy similar esa conversación, es natural, espontánea, etc. Es igual. Y luego está lo que se llama la superinteligencia, que es lo que juegan las series, los titulares de prensa, los robos asesinos, ¿no? Pero yo siempre digo que aquí tranquilicémonos, todas y todos, porque nunca va a superar a la estupidez humana. O sea, eso es ilimitado, eso es ilimitado. Entonces yo os pregunto, ¿en dónde creéis que está hoy en día la inteligencia artificial? ¿Estrecha, general o superinteligencia? Estamos entre la estrecha y general, porque general vemos estas soluciones que, como dice Joan Choi en un maravilloso charla TEDx, estas inteligencias son increíblemente inteligentes, pero asombrosamente tontas. Asombrosamente tontas. Les falta muchísimo porque no llegan a nuestro nivel de cognición. Pensar en el ser humano, la capacidad asociativa que tenemos, la capacidad de las dislocaciones semánticas, de captar la ironía, la metáfora. Sé que hay personas que... Pero la capacidad de ironía, semántica, luego el conocimiento del mundo, todo esto que tenemos de forma tan brillante las personas, que lo hemos adquirido poco a poco, no lo tienen las máquinas a día de hoy. Hola, ¿qué tal, Cristina? Soy Igneli y me gustaría preguntarte, al inicio mencionaste que eres lingüista y ahora que hablas un poco más acerca de la inteligencia artificial, me gustaría entender esa relación y sobre todo si nos podrías dar un ejemplo. Claro, hay muchos ejemplos te voy a dar. Antes yo preguntaba en foros, ¿quién de aquí usa la inteligencia artificial? Y igual 2 personas levantaban la manita. Ahora con determinadas herramientas que la gente ha empezado de forma directa a utilizarlas, pues ya es más consciente. La inteligencia artificial está de forma presente, de forma silenciosa en nuestros días, en las aplicaciones con las que ligamos, en nuestra geolocalización, en nuestras redes sociales, en los emails, en múltiples de aplicaciones tenemos inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial hay diferentes áreas. Está el área de Machine Learning, Deep Learning, que es cómo entrenamos a las máquinas, que son técnicas muy de tecnología, ¿no? Luego está lo que se llama procesamiento del lenguaje natural, que es un área, pues todos habremos utilizado un traductor automático, el audio de voz, que yo desde aquí doy el agradecimiento a la persona que inventó al 2x, en la aceleración del audio, porque incumplen una máxima conversación que se llama la máxima de cantidad, ¿no? Esas personas que graban y agravan, y maravilloso el 2x, desde aquí mi agradecimiento. Y muchas aplicaciones. Y luego tenemos el procesamiento del lenguaje natural, también hay lo que se llama computer vision. Vision, ¿no? Pues me diréis, ¿y también tiene relación con el lenguaje? Pues sí, porque si estamos trabajando en la automatización de un proceso, pensemos que yo me quiero dar de alta en la cuenta de un banco y me piden DNI, pues nota de poder, si soy una empresa, una pyme, notas de poder, mi constitución, etcétera. Y entonces yo hago fotos y extrae la máquina la información. Eso sería vision. Luego también tenemos robotics, ¿no? La robotización, que me diréis, bueno, si son robots de estos, vale, pero si son robots que asisten a personas con discapacidad o a personas que atienden a los asistentes virtuales, ¿no? Y en el área ya del procesamiento del lenguaje natural es el que entrenamos a las máquinas para que entiendan nuestro increíble, complejo, asombroso sistema de comunicación, que es el lenguaje natural. Ahora bien, ¿dónde está el reto? Porque las máquinas hablan en tequiano, hablan en ceros y unos. ¿Tú puedes querer en ceros y unos? Pues decir, yo te quiero un 0,5. Ahí empiezan muchas cosas. ¿Por qué? Porque los datos son datos no estructurados, de naturaleza lingüística. Entonces, si nosotros tenemos que trabajar con eso, hemos dicho que las máquinas hablan en ceros y unos y solamente hablan en un formato que se llama texto. Las máquinas no hablan, aunque yo le hable,
Eso hay un software detrás, unos programas que pasan la voz a texto. O antes hemos dicho la visión, ¿no? Si trabajo con un JPG, con imágenes, yo voy a utilizar unas herramientas que lo pasan a texto. Con lo cual la riqueza de la comunicación no verbal, imagínate que yo te hago ¡ah! Eso está a texto. Por eso la máquina no lo interpreta, es ceros y unos, o la voz, etcétera, el tono de voz, que es muy relevante en la comunicación humana. E incluso el silencio, ¿no? Eso lo pasamos a ceros y unos. Y ahí ya estamos quitando un poquito bastante de información, pero lo tenemos que pasar a X y unos, que es lo que se llama no estructurar a estructurar la información. Entonces se utilizan herramientas, redes neuronales, sistemas complejos para vectorizar la información. ¿Qué hacéis vosotras y vosotros cuando hacíais los exámenes de lengua, comentarios de texto? Cuando os daban un texto, ¿qué hacíais lo primero de todo? Venga, leerlo y luego ¿qué hacíais? Una vez después de leerlo, ¿qué hacíais? Subrayar, extraer determinados elementos. Pues esto es lo que hacemos también. Entonces, lo que se llaman tokens. Y seguimos un determinado proceso de procesamiento, de entrenamiento a la máquina. El entrenamiento del lenguaje tiene que ser muy supervisado, muy supervisado. ¿Qué me podéis decir? Hombre, pues yo utilizo una herramienta generativa que le pongo palabritas, un prompt que se llama, y me da. Sí, pero si tenemos que trabajar en determinados entornos, pensar en farma, salud o incluso videojuegos, donde tienen que pasar toda la información del videojuego y escribirla de determinados países y que no pueden meter la pata porque es un impacto muy económico y reputacional, tienen que traducirlo muy bien y tienen que supervisar que eso esté muy bien, el lenguaje, ¿no? Imaginaros en detección del fraude. Si estamos trabajando con detección del fraude, no me puedo equivocar, ¿no? No me puedo equivocar porque es un término que se utiliza mucho en inteligencia artificial que se llama accuracy, que es el ratio del porcentaje de acierto. Entonces, en el porcentaje de acierto, en el lenguaje, hay que entrenarlo de forma supervisada. ¿Por qué? Porque lo que nos diferencia, en su maravilloso discurso de Núria Oliver, en su acceso como académica de la Real Academia de la Ingeniería Española, que os recomiendo, que lo deberíais de leer, es Inteligencia Artificial, Ficción, Realidad y Sueños. Ella expuso cuáles son las diferencias entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Bueno, pues estábamos varias lingüistas en la sala, nos miramos, nos agarramos y dijimos, las lingüistas y los lingüistas vamos a salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque el primer punto que ella señalaba era la semántica y los sistemas de procesamiento del lenguaje natural. Luego también señalaba, pues os acordáis de las dubitativas, las desiderativas, las causativas, la capacidad de pronta asociación de un concepto con el conocimiento del mundo. Eso las máquinas no lo tienen, las máquinas son muy tontas, son loros, son loritos. Extraen patrones, pero no tienen la capacidad, la genialidad que tenemos los seres humanos, los hablantes, para rápidamente crear redes léxico-semánticas o adquirir, por ejemplo, las palabras nuevas, ¿no? Entonces, la rama de la inteligencia artificial una de las ramas que más potencial tiene, y que ya lo veíamos venir los lingüistas, es esta, la del procesamiento del lenguaje natural. Y los lingüistas, ¿qué podemos hacer? Pues ayudar a las máquinas a entender nuestro sistema complejo. Porque yo os he dicho que una vez que ya estructuramos estos datos, lo que haríamos es ya empezar a utilizar lo que se llaman sistemas expertos. Un sistema experto puede ser una ontología. Una ontología son cómo categorizamos. Yo os lo voy a explicar, sé que lo sabéis, pero vamos a repasar. ¿Qué son las ontologías? Bueno, pues nosotros en el mundo lo clasificamos de forma conceptual, ¿no? A través de conceptos y donde tenemos el glosario de las palabras, en el diccionario, ¿no? Pues oye, ahí están las palabras alojadas, pero no tienen relación entre unas y otras. Luego estaría pues las tags, ¿no? Las etiquetas. No sé si habéis trabajado con determinados formatos, que es una forma de categorizar las cosas. Pero no hay ninguna relación entre las palabras, sí que están categorizadas y el siguiente nivel ya serían los tesauros, donde ya tienen relación léxico-semántica esas palabras. Vale, pero esas relaciones son de sinonimia, antonimia, y el siguiente nivel ya serían esos tesauros inteligentes, que se llaman ontologías. Y entonces en una ontología estaría un usuario que tiene determinados atributos
y tiene determinadas funciones y que hace cosas, con lo cual la máquina va mucho más rápido en procesamiento. Ya lee el usuario, pero está viendo toda la red de capacidades que puede hacer ese usuario. Y ahí entrenamos a la máquina. El procesamiento del lenguaje natural sirve para esto, para desambiguar, que es el gran reto que tenemos. Pero imaginaos, entre los humanos nos cuesta entenderlo muchas veces. Imaginaos que la máquina entienda nuestro sistema tan complejo que es el lenguaje. Hola Cristina, soy Lola, profesora. En el ámbito educativo, institutos, colegios, hay ahora incertidumbre, agobio sobre el uso de la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión sobre los pros, contras, oportunidades de la inteligencia artificial en la educación? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias y enhorabuena. Se os valora poco al profesorado y además, como decía María Moliner, ¿no? La educación es la clave del progreso. Entonces, enhorabuena en primer lugar. Yo sé que genera mucha incertidumbre y mucha, ¿no? Pues a ver la que se avecina. Pero a mí me parece fascinante porque implica un periodo de reflexión. Como cuando apareció la imprenta o cuando apareció Internet. Y esta tecnología lo está cambiando todo y ha impactado en una de las áreas de que más está impactando, ¿no? Es educación. El otro día me decía un profesor de universidad, me han amargado la vida, ¿no? Pues sí. Pinga esa gata. Que se va a utilizar y se está utilizando. Entonces aquí la reflexión es que igual habría que cambiar en nuestra forma de transmitir el conocimiento y también la forma de adquirir el conocimiento. Porque hoy en día, sobre todo en secundaria, ¿dónde se va la gente a adquirir el conocimiento? A redes sociales, hay una determinada red social y van ahí y se está adquiriendo ya el conocimiento desde ahí. ¿Por qué no utilizar esas herramientas en el propósito final, que es que alguien sepa, pues por ejemplo, de determinada movimiento literario, cualquier cosa, o determinada fórmula matemática, ¿no? El origen de, pensemos, muchas cosas, ¿no? Cambiar la forma de hacer las cosas. Primero, conocer la herramienta, porque esta herramienta me permite muchas cosas. Me permite que, primero, que el alumnado se estimule en conocer. Porque pensemos que en nuestro sistema educativo no ha cambiado casi nada. O sea, seguimos pues desde ya Baltasar Gracián, mi paisano, en el siglo XVII, en Huesca, en la universidad impartía de la misma forma que se imparte ahora en muchos sitios, ¿no? Que es una persona vomita contenido, alguien recepciona contenido, luego yo lo vomito. Igual no, igual esta herramienta me permite ahora en que igual el contenido, sea el objeto de estudio, hay que adquirirlo de formas diferentes. Entonces, el profesorado tendrá que ir guiando, conduciendo al alumnado en ese descubrimiento, generando ese ansia por conocer, y el alumnado utilizando las herramientas que va a tener que utilizar el día de mañana en cualquier trabajo. Entonces, para mí, aquí hay que, siempre en todo este momento, ¿no? Cuando implica que tengo que cambiar, esto es como el momento de las crisálidas, ¿no? En el momento de las orugas que pasan a mariposas, ¿no? Que tiene ahí, que exige un esfuerzo, pero aquí el esfuerzo es más por parte de la comunidad educativa. El conocer estas herramientas me pueden dar un potencial maravilloso y tengo que saberlo integrar en mi día a día. Por ejemplo, puedo utilizar estas herramientas de generativa, que estamos viendo de producción lingüística. Oye, venga, en generar fakes, a ver si mis alumnos o mis alumnas detectan qué está hecho con la inteligencia artificial y qué no, porque es muy enlatado, el estilo es muy enlatado. O, por ejemplo, oye, pues genérame esto y destacar por lo que quieras, determinado, introduce un prompt, mándale una instrucción a la maquinita y ahora en el texto que has extraído, señálame los sustantivos, los adjetivos. Y tenemos millones de aplicaciones, incluso al propio profesorado, para ayudar, oye, plantear la clase desde otro punto de vista y agilizar todo esto. Hola Cristina, ¿qué tal estás? Mi nombre es Nuria y me encantaría conocer tu opinión acerca de la creatividad. Es decir, la aparición de estos programas de inteligencia artificial, ¿crees que la potencian o pueden a su efecto frenarla? Muchísimas gracias, Nuria, por la pregunta. Fascinante cuestión, ¿eh? Porque además ahora todo el mundo está ahí de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Tranquilicémonos de nuevo, respiremos.
Las máquinas no son tan creativas como nosotros, como los seres humanos. Primero, en primer lugar, estas tecnologías se nutren de lo ya creado, ¿no? O sea, la creatividad. Yo siempre que me imagino si una inteligencia artificial sería capaz de generar lo que hizo Cecilia en Borja con el F-Homo, ¿os acordáis? Yo creo que una inteligencia artificial sería incapaz de generar eso, porque implica muchas cosas, ¿no? La creatividad, primero vayamos a abordar qué es la creatividad. Yo en mi tesis la abordé porque trabajé en la tesis doctoral sobre cómo generamos nuevos nombres. Y ahí, pues como siempre, ¿no? Hay muchas formas, muchas definiciones de creatividad, pero todo el mundo distinguimos quién es una persona creativa de la que no. Y la creatividad, según Gartner, es dar con soluciones ingeniosas e innovadoras. Algo ya no creado, sí que te fundamentas en lo anterior, ¿no? Y pensemos en nuestro día a día, ¿no? En nuestro día a día resolvemos problemas a través del conocimiento del mundo, de nuestra propia experiencia como personas, con nuestra interacción en el entorno, nuestra interacción social y nuestro propio conocimiento, el conocimiento del mundo, pero nuestro propio conocimiento adquirido y muy importante, la sensibilidad, la emoción, que no la tienen las máquinas. Hemos hablado antes de ceros y unos, ¿no? ¿Cómo van a tener emoción? La empatía, esa capacidad que cuando oímos una música, por ejemplo, y se te sube el vello de pavo, ¿no? Y sientes o lees un poema o cualquier cosa, ¿no? Es muy complejo que estas máquinas, que sí que están generando de forma audiovisual, lo estamos viendo, pues de forma diferentes generativas, o bien me crea imágenes, audio, música, etcétera, ¿no? Y nos puede parecer creativo, pero esto como lo de las inteligencias artificiales, que nos puede sorprender en medida de la capacidad de la inteligencia del usuario. Si tú te crees, claro, haces así, hola, ¿no? Pues como cuando escribimos, pues que tú lo podías redactar perfectamente, lo que pasa es que eres un ser vago o vaga y estás utilizando esta herramienta como un rincón del vago, ¿no? Entre el rincón del vago y vamos. Estas herramientas nos potencian. Quienes trabajan en este ámbito de la inteligencia artificial y la creatividad, por ejemplo, Estado Latente, que trabajan codo con Silicon Valley, ayudando a desarrollar y mejorar estas técnicas, siempre dicen que la creatividad es inherentemente humana. Ahora bien, estas son herramientas que me van a permitir trabajar de forma más eficiente. Una dupla, lo llaman duplas creativas. Pero no nos olvidemos que todas estas herramientas generativas tiene que trabajar la persona que introducir la instrucción. O sea que en mi cerebro, en mi creatividad, yo he ideado un mundo mágico de color, de unicornio, como quieras, y he introducido ese input, ese prompt, para generar que la máquina genere toda esa creatividad. Luego, ¿quién tiene la creatividad? ¿La máquina o las personas? Las personas 100%. Apoyados por las máquinas. Gracias, Nuria. Muy bien, colegas, hasta ahí el video. Es un poco más largo, creo que son 54 minutos y solo han visto la mitad. Se los voy a compartir para que luego ustedes puedan completar el video. Completar de mirar el video. Muy bien, colegas, a ver, ¿qué opinión ahora con respecto a lo que ha presentado, ¿no? La doctora? Ha dado muchas aclaraciones, ¿no? Realmente. A ver, ¿algún comentario? ¿Alguna intervención? Bueno, Inge, lo primero, ¿no? Que lo que me capta, lo que digo de primero, ¿no? Que la inteligencia artificial jamás va a superar el tema del pensamiento del ser humano porque no razona, ¿no? Esa es una de las, lo dijo en otras palabras, pero la esencia es prácticamente eso, ¿no? Puede utilizarse con matemáticas, con cosas de investigación y esas cosas, pero en el tema, ¿no? De tener un criterio así o un sentimiento, eso es solamente netamente humano. Y otra cosa, que hay que darle las pautas de lo que queremos en realidad, así como usted nos decía, ¿no? Por ejemplo, cuando iniciamos o la conversación, cuando pedimos o damos las instrucciones a estas inteligencias artificiales, ya sea Bard, ya sea ChatGPT, ya sea Mónica, ya sea Lucía, sea cualquiera de las que hay,
tenemos que ser bastante claros para que no nos den una información amplia, sino que tratemos de puntualizar o sobre la amplitud que le damos, empecemos a ser puntuales en algunos aspectos que son más importantes, que de acuerdo a nuestras asignaturas, digamos, ¿no? Eso es lo que prácticamente tenemos que rescatar, o bueno, personalmente yo creo, ¿no? Ok, muchas gracias, Licen. Doctor, bueno, en mi caso lo que yo rescato principalmente, y a riesgo de sonar un poco repetitivo con respecto a lo que mencioné ayer, ¿no? Es la forma en la adaptabilidad que tanto profesores como docentes y todos los que participamos dentro de la enseñanza-aprendizaje a todo nivel, tenemos que adaptarnos y modificar nuestro método de enseñanza para que sí o sí involucre a las herramientas que sí o sí se van a usar. Eso sería principalmente en mi caso. Ok, muchas gracias, Mafra. Sí, ¿no? Hay que comenzar a utilizar estas herramientas, hay que comenzar a cambiar nuestra forma de enseñar, pero también nuestra forma de aprender, ¿no? Como ya lo vimos, ¿no? Solo con chat del bar de Google, ya comenzamos a crear, por ejemplo, los contenidos de una forma un poco diferente, ¿no? Ya no de la manera tradicional. Bueno, gracias, Manfred. Adelante, Inge Alex. Escuchamos. Bueno, ella indica que la inteligencia artificial se puede aplicar en varias, se aplica tiene varias aplicaciones, ¿no? Y da varios ejemplos. Eso sí estoy de acuerdo, pero cuando dice que la inteligencia artificial no puede ser creativa, depende desde qué nivel estamos viendo, ¿no? Porque el fin que muestran algunos investigaciones, o sea, ¿cuál es la finalidad de la inteligencia artificial? Es que razone, que imite el razonamiento y la conducta del ser humano. Entonces, bajo esos dos objetivos que tienen planteados los que están en este trabajo, a futuro van a lograr llegar a niveles de creatividad, ¿no? Y tal vez no se sabe en qué momento va a ir mejorando. Esto depende mucho de las máquinas que están usando, ¿no? Actualmente ya están empleando las máquinas cuánticas, ¿no? Entonces, que tiene otra tecnología, que ya no es el famoso bit, sino ya son los niveles cuánticos, que ya combinan el 1 y el 0. Entonces, esto le da mayor rapidez y también otro aspecto que están desarrollando es el tamaño de almacenamiento de datos, ¿no? Entonces, teniendo este hardware y los algoritmos que van a procesar, a futuro creo yo que van a lograr esta inteligencia artificial buscar también la creatividad, tener la creatividad, ¿no? Pero desde el punto de vista del nivel que nosotros lo vayamos viendo. Esto da a entender de que tenemos que cambiar, ¿no? Yo hago una pregunta. ¿Cuál es la función del docente a futuro? ¿Va a ser impartir conocimiento o certificar conocimiento? Porque el conocimiento ya lo van a tener, ¿no? Y no soy el único que me hago esta pregunta. Justo en los textos que usted nos envió, en los libros, en dos de ellos indican, ¿no? Que hay un problema, ¿no? Con esto de cuál va a ser el papel del docente. Por ejemplo, en uno de los textos menciona el famoso equipo Watson, ¿no? Que lo ha emulado IBM, si no me equivoco, años atrás. Él simuló una tutoría completa, ¿no? De clases, ¿no? Que ya no era necesario un docente. Y muy pocos de los estudiantes se dieron cuenta que era un equipo que le estaba enseñando, ¿no? Entonces, hay que ir viendo, ¿no? ¿Cuál va a ser, cómo vamos a, primero hay que ver cuál va a ser la finalidad o el objetivo el rol del docente de aquí para adelante, ¿no? Ir analizando eso. Bueno, hay mucho que hablar, pero el tiempo también. Bueno, gracias. Ok, Inge, muchas gracias por sus comentarios. Sí, la doctora explica, ¿no? De los tres tipos de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia estrecha, la inteligencia artificial y la superinteligencia, ¿no? Y en sus comentarios, con el grupo que está presente ahí, indicaba, ¿no? Que estamos entre la inteligencia artificial y la inteligencia artificial general, ¿no? Pues todavía nos ha pasado de la inteligencia artificial general a la superinteligencia. ¿Ya? Entonces, pero de todas formas, esto de la inteligencia artificial todavía está en desarrollo y evolución, ¿no? Seguramente en algún
punto del tiempo en el futuro, vamos a llegar a desarrollar la superinteligencia, o van a llegar a desarrollar la superinteligencia, ¿no? Bueno, ese sería mi comentario al respecto. Sí, de acuerdo, hay que comenzar a cambiar nuestras estrategias, nuestros métodos, incluir estas herramientas, que muy bien lo explica la doctora, que bueno, nos ayudan, ¿no? A ser más eficientes, más eficaces y más productivos, ya, en todo caso también, ¿no? Bien, ¿quién está levantando la mano? Doctor Marcelo, adelante, por favor. Sí, ingeniero. Buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me Sí, escucha bien? escuchamos, adelante. Escuchamos. Ya. Bueno, yo creo que lo puedo dividir. La inteligencia va a nuestro medio, ¿no? A nosotros. Eh, en lo pasado, que obviamente, así como usted nos mostró desde 1905, ¿no? Turing y más antes, nos han antes, y muchos otros también, el día 20 y 23 de septiembre, nosotros hemos conocido. Doctor, me parece que su señal está muy bajito, no logro escucharlo, no sé si los demás también lo escuchan. Bueno, de hecho creo que ya no está en sala el doctor, ¿no? Me imagino que su señal se ha caído. Ok, mientras retorne, ¿alguien más quiere intervenir al respecto? Colegas. Se, Sí, le escuchamos se cortó, entrecortado. Inge. Ahora sí, a ver, adelante. Ya, sí decía que lo hemos aprendido y también hay una actual que es la que estudiando y estamos investigando, ¿no? Con, con lo aplicando algunos ya en su ciencia y creo yo que se puede ver acaso en la universidad y en nuestra docencia la aplicación más efectiva de la inteligencia artificial estudiando más fundamental. Por ejemplo, en la aplicación más, en la DICIT, por ejemplo, me atrevo yo a poder decir que podríamos aplicar la inteligencia artificial para poder ser más rápidos en elaborar nuestra investigación. ¿No? Usted dice que hay la inteligencia artificial para poder parafasear, para poder aplicar a paciente, etcétera, etcétera. Entonces nuestros trabajos de investigación son mucho más rápidos de conocer. Y en el futuro, no a muy largo plazo, también podría darse una inteligencia artificial, que eso nos llevaría a tener investigaciones más profundas y los que hagamos eso, los que tendrían que tener mucho más creatividad e inclusive pensar en elaborar patentes, que tanto le hace también a la UAP. Eso, ingeniero. Sí, doctor, muchas gracias por los comentarios. Bien, ¿algún colega más que quiere participar? Muy bien, vamos a continuar. Voy a presentarles la plataforma para ver qué es lo que tenemos ahí para esta semana. Ok, mientras voy revisando, nos vamos a dar tiempo, unos 10 minutitos, ¿ya? Y luego continuamos, por favor. Gracias, Inge. Gracias, Ok. Inge. Bien, pueden pedir que, aparte de Google o aplicaciones similares, que les haga, por ejemplo, una rúbrica, una lista de cotejo, una guía de evaluación o simplemente un cuestionario de preguntas, ¿no? Y entonces todo eso pueden hacer en este bar de Google. ¿Alguien más quisiera compartir esta parte?
Muy bien, creo que no hay nadie más, ¿no? Bien, antes de terminar, bueno, no se olviden, ¿no? De las actividades del cuestionario de evaluación, principalmente. ¿Y qué más está pendiente? Bueno, para esta semana básicamente es eso, ¿no? Las dos actividades y los dos cuestionarios de evaluación. ¿Ok? Bien, como siempre, el resto de los minutos que queda, ¿sí? Podemos dedicarnos a hacer la actividad número 2. ¿Ok? Gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Buenas muy noches, amable. gracias, Inge. Feliz feriado a Gracias, todos hasta los luego. pandinos y los no pandinos que vivimos aquí en esta tierra santa vestida de gloria. Pando es único. Eso. Gracias. Ok, Viva gracias. Pando, mi amor. Hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana, Inge. Muchas gracias, hasta luego. Viva Pando. Gracias. Chao. Buenas noches, Inge. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Gracias, Inge. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes las gracias. Noche, Inge, hasta mañana. Digo, hasta otro día. Hasta el siguiente Inge, miércoles. Inge, buenas noches. Una preguntita le puedo hacer. Claro que sí, adelante. ¿Usted utiliza ahí cuando está explicando en, en la clase esos cuadraditos y esas flechas que utiliza? ¿Cómo se llama el programita? Ah, ya. Esas señaléticas que hago aquí en la pantalla son propios del Zoom. Ahí mismo está. Hay una opción que dice, a ver, un ratito. Ah, del Zoom, ¿eh? Es propio del Zoom. Sí, los puedo utilizar. Ah, ya, profe. Gracias. Pero usted lo enseñó también, pues no se acuerda. El Light sí, él nos enseñó, no, nos explicó uno, pero es Es más práctico. Bueno, se activa cuando uno comparte la pantalla. se activa. Ahí está. Sí, Ah, ya. el icono dice anotar. Hace clic ahí y se va a desplegar otra barrita en la parte de arriba donde tiene las opciones de escribir texto, dibujar cuadros, círculos, flechas y otras cosas. Y hay otros Ah, iconos. ya, profe. Puede borrar, cambiar de color a esas flechas, puede hacer, deshacer y borrar también todo lo que ha dibujado en la pantalla. Por ejemplo, acá mire, voy a colocar un cuadradito, voy a Sí, colocar un redondito, ahí está la flechita apuntando, y todo eso puedo borrarlo, ¿no? Después de explicar, ya, ¿no? Y ahí está, también permite esto escribir texto, miren. Ah, mire, interesante, ¿no? Sí, de hecho puede también a la vez, ¿no? ¿Dónde está esa opción? A ver, un ratito. Crear una pizarra, ¿no? A ver, vamos a hacer eso un ratito, ¿ya? Bueno, aprovechando que hay tiempo, acá está. O sea, a la hora de compartir, usted puede elegir la opción de pizarra, ahí se activa. Entre las pantallas que se está por compartir, está activo la pizarra, ¿sí? Es un pequeño icono con un lápiz al medio. Ahora pueden ver mi pizarra. Sí. Entonces, en Sí, esta la veo. pizarra, con las herramientitas que tenemos, usted puede, por ejemplo, escribir un texto acá. Módulo 11, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa puede escribir acá. Es útil, ideal esta herramientita también a la hora de pintar. O si desea, puede hacer también figuras, lo que sea en esta pizarra. Para eso es. Ah, ya, Liz. Ya, Inge. Muchas gracias por la explicación. Ok. Y la última pregunta que le voy a hacer, Inge, del Adelante, trabajo que claro. tenemos que hacer, del mapa mental que tenemos que hacer, se lo tenemos que mandar en PDF. Ya, ustedes suben el trabajo en el formato que quieran, no hay problema. Pueden subir en Word, en PDF, en imagen, no hay ningún problema.
en enlace también se puede subir? También está habilitado para que lo puedan subir como documento en línea. Vamos a ver esa parte, fíjese. Puede enviar texto en línea o archivos físicos. Ah, ya. Está habilitado. No, ¿por qué le pregunto? ¿Por qué le pregunto, Inge? Porque a la hora de hacer, por ejemplo, un PDF, el mapa mental, usted sabe que hay varias herramientas que usted puede utilizar. Pero a la Así hora de es. hacer hay algunas que, por ejemplo, el Google tiene, el Drive, el Draw. Pero hay otros, por ejemplo, que son en línea. Y si Así es. usted, y no es de forma gratuita, pero sí le permite que usted con el enlace pueda compartirlo. Entonces, si Claro yo lo que sí. convierto en PDF y le pongo el enlace, usted va a tener acceso a verlo también, ¿no es cierto? Claro que sí, sí, es válido eso. Sí, pueden colocar Ay, simplemente el link o el enlace en línea y yo voy a ingresar. Igualmente voy a poder abrir y revisar el trabajo. No hay ningún problema. ya, pro. Muchas gracias, Inge. Entonces, buen fin de semana. Igualmente para usted. Hasta el siguiente viernes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente semana, colegas. Buen fin de semana. Hasta pronto. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.